Buen día. Lo que observamos es la traza del capitán español Diego Palomino, el mapa de Diego Palomino. Este mapa está fechado en el año de 1549, es decir, en pleno siglo XVI. Lo interesante de este mapa es que es un registro gráfico. Es un registro gráfico de las actuales provincias del norte de Amazonas, es decir, de Bagua y Ucubamba, del septentrión cajamarquino, Jaén y San Ignacio, y de la parte también que corresponde al actual departamento de Piura. También en la parte superior izquierda notamos que se grafica también los territorios que corresponden al actual Ecuador: Loja, la parte de Zamora, Palanda y un conjunto de pueblos más. Actualmente el original de este mapa se encuentra en custodia en el archivo de India de Sevilla. Bueno, y este mapa es propiedad de la Real Academia de la Historia de España. Bien, ahí vemos en el mapa que tiene una franja blanca, en unos casos pardo, en la parte central en dirección horizontal, ¿no? Entonces eso significa que el mapa originalmente fue doblado en esa sección, en esa parte, y por el transcurso de los años se ha perdido esta sección, ¿no? Entonces aquí en esta parte hemos perdido un conjunto de datos muy importantes. Aquí vemos solamente una pequeña franja que ha logrado sobrevivir, ¿no?, al deterioro. Y aquí también en esta sección vemos el otro doblez en la sección vertical de este mapa. Nos ocuparemos más directamente de la provincia de Bagua y Ucubamba. Vamos a ver en primer término lo que corresponde al aspecto hídrico, que está muy ligado a los desarrollos de grupos humanos desaparecidos de las actuales provincias de Bagua y Ucubamba. Aquí vemos tres ríos importantes. Vemos al río que actualmente lo conocemos como río Ucubamba, al río Marañón y al río Chinchipe. Pero lo interesante de esta traza de Diego Palomino es que aquí vamos a encontrar algunos topónimos antiguos. Aquí, por ejemplo, tenemos al río Chinchipe, ¿no? Ahí es el río Chinchipe. Seguimos el Chinchipe hasta sus orígenes. Este es el río Chinchipe. Pero aquí en este mapa no se registra como Chinchipe, sino se registra como Chuquimayo. Bien, el término Chuquimayo es una palabra quechua compuesta en dos secciones, ¿no? Chuqui, que es oro, es un oro natural, un oro de río, no procesado, y Mayo, río. Entonces el Chuquimayo o Chinchipe sería el río
donde hay oro, ¿no? Aquí vemos inclusive algunas embarcaciones, algunas con remos, los cuales servían para desplazarse a lo largo de estos ríos. Aquí también el otro río que vemos es el río de las balsas, que es el río Marañón actual que lo conocemos, ¿no? El río Marañón cerca a recibir los tributarios, tanto el Chuquimayo, el Chinchipe y el Ucubamba, ¿no? Pero acá Diego Palomino lo registra como río Las Balsas. El motivo que lo registró como río Las Balsas es que cuando llega Palomino observó que a lo largo de este río de las Balsas o río Marañón se desplazaban embarcaciones o personas con balsas a lo largo del río, y también cruzaban de una banda a otra. Eran cientos de embarcaciones, cientos de balsas. Es por eso que él lo colocó como río Las Balsas. Aquí también tenemos al río que actualmente, como lo conocemos como Ucubamba, pero en este mapa del siglo XVI se registra como río de Bagua o río Bagua. Aquí vemos el río Bagua con B larga o B grande, y aquí en la parte inferior también río Bagua, pero lo colocan con V, con B chica, ¿no? Entonces notamos que utilizaban indistintamente tanto la B chica, la B grande. Imagino habrá algún motivo que los conocedores sabrán explicar. En todo caso, aquí a lo que corresponde al territorio de la provincia de Bagua, vemos que en la parte superior ahí está el poniente. Ahí vemos un poblado o un grupo humano, un grupo étnico llamado los Yanque, que estaban ubicados, según la posición del mapa, entre los lindes actuales de lo que hoy sería Aramango e Imasa. Ahí está, ¿no? En esa sección. Inclusive acá en la parte del río indica unas palabras, coloca Diego Palomino, indica hasta aquí se ha visto, o sea, hasta aquí se registró, hasta esta sección. Yanque, al sur de Yanque se encuentran los Copayén o Copayín, que sería el grupo humano o el grupo étnico que habitaba las partes altas de lo que hoy corresponden al distrito de Aramango. Inclusive en la actualidad todavía en ese territorio existe el centro poblado de Copayín de Aramango, o también conocido como Copayín Viejo. Más al sur de Copayín encontramos la Loma del Viento, que era otro grupo humano, ¿no? Obviamente ya no se denominaban Loma del Viento, sino castellanizado, o según por las características geográficas del territorio se lo colocó como Loma del Viento. Entonces estos Lomas del Viento ocuparían los territorios actuales de Naranjos, del Chuyo, de Hospital, de El Mel, ¿no? Porque justo vemos también acá que hay una curva de nivel, que significa que está en la parte alta y está al frente del Pongo de Rentema, de la confluencia de los tres ríos. Entonces estaría en la parte alta de la cordillera del Firías, por ahí comenzarían estos poblados, ¿no? Y si seguimos en la misma margen derecha del río Bagua o río Ucubamba, vemos a otros poblados desaparecidos como Alambo,
que indica que son yungas o yungas. ¿Qué significaba que eran yungas? Que eran moradores o habitantes de los valles, de partes bajas, de sitios tórridos, de lugares calurosos. Entonces los Alambo estaban también más o menos por ahí donde se ubicaría actualmente los poblados de Casual, de Guadalupe, de Lacerío. Por ahí, por esa sección, habitaban los Alambo. Aquí también hay otro grupo, ¿no?, que también son yungas, indica. Este es parte de la provincia de Bagua, pero aquí se grafica como Upa, pero aquí hemos perdido una sección, no sabemos si el nombre era de 3 letras o continuaba la palabra, pero de todas maneras aquí sabemos que hay un poblado, ¿no? Hay un poblado. Ya hemos visto el río Ucubamba, que es el río Bagua en esa época. Río Bagua es el nombre primigenio nativo de este río que pasa a la derecha de Bagua Grande y a la parte izquierda de la provincia de Bagua, ¿no? Ahí está. Pero además de llamarse el río como río Bagua, también el poblado principal también era Bagua. Aquí está el poblado principal, que era como una suerte de capital en ese entonces. Ahí está Bagua con V. Ya hemos dicho que utilizan tanto de manera mezclada, tanto la B larga, la B grande, o como la B chica, acá, río Bagua. Entonces el término Bagua, el topónimo Bagua, lo registramos en el siglo XVI, tal como se escribe actualmente, ya en el año de 1549. Entonces este poblado de Bagua, este grupo étnico Bagua, o la nación Bagua, su poblado principal se encontraba en el siglo XVI en lo que hoy es la provincia de Ucubamba, más o menos ahí en los mismos territorios de la Bagua Grande actual, ¿no? Ahí estaba el sitio nuclear del grupo humano Bagua. Y aquí en la margen derecha, que hoy es la provincia de Bagua, estaban una suerte de pequeños poblados como Alambo, Upa, Loma del Viento, Copayén y Yanque, ¿no? Entonces acá este mapa certifica que el primigenio poblado de Bagua se ubicaba en lo que hoy es la provincia amazonense de Ucubamba, ¿no? Y este Bagua primigenio, que se encuentra en la parte de Ucubamba, tenía también en esa margen derecha del río Bagua o río Ucubamba otros poblados. Aquí tenemos un poblado pequeño, Otaje, y más arriba Mocaje y Otaje, que más o menos se ubicarían en los territorios del actual distrito de El Milagro, ¿no?, entre lo que es el río Marañón y lo que es el río Bagua o río Ucubamba, entre lo que es ahora Corral Quemado y la parte del Milagro, la parte de la Papaya, se ubicarían los poblados de Mocaje y Otaje, que Diego Palomino también nos manifiesta que estos pueblos también son yungas, o sea, viven en valles, en planicies tórridas, calurosas. Entonces vemos que este mapa es un documento muy interesante para analizar algunos topónimos, fuentes o elementos hidrográficos, poblados, grupos étnicos desaparecidos, y hacer un análisis, ¿no? Vemos que aquí tanto Bagua y Ucubamba milenariamente han sido
un mismo pueblo, un solo pueblo. Entonces la importancia de Bagua y Bagua Grande, como vemos, es cíclica. En el siglo XVI, obviamente que el poblado más importante se encontraba aquí en lo que hoy es Bagua Grande. Pero en la época formativa, los principales templos, formativa u horizonte temprano, los principales sitios arqueológicos nucleares se encontraban en la margen derecha, ¿no? En el año 70 o 80 el poblado más importante también estaba en Bagua, la provincia, pero actualmente la economía, la población están asentadas en la margen izquierda del río Bagua o río Ucubamba. Entonces vemos que la prominencia económica, política, cultural en este valle es cíclica. En temporadas es más importante o son más importantes los poblados de los actuales territorios de Ucubamba, en otras épocas de Bagua, pero al final, como indica en el mapa de Diego Palomino, los Bagua eran un solo grupo humano, era una sola etnia que compartían el mismo río, que eran una sola agrupación, una sola familia, compartían el mismo valle, compartían el mismo idioma y se autodenominaban ellos tanto los de la margen, los que habitaban la margen derecha e izquierda, se autodenominaban como los Bagua. Así es, ellos eran los Bagua.